Tenemos a partir de las 2 y nosotros hoy queremos debatir sobre un tema que está en el candelero. Hace unos días hablábamos de 2 personas heridas en esta región por accidentes de caza, una persona que fallecía también en Almería de un disparo mientras que estaba podando unas viñas y nos planteamos si la caza es necesaria para mantener el medio ambiente o si por el contrario, la caza es un atentado contra el medio ambiente. ¿Quién nos acompaña? Santiago Ballesteros, abogado y asesor jurídico de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nuestro compañero Chapu Apaolaza, periodista y compañero y colaborador en nuestra mesa de actualidad. Bienvenido, Chapu. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y Laura Duarte, presidenta de PACMA. Empezamos con ese debate. ¿Caza necesaria para mantener el medio ambiente o un atentado contra el medio ambiente? Laura. Pues yo creo que es un atentado no solo contra el medio ambiente, sino contra los animales, evidentemente. La caza nosotros consideramos que es evidentemente una actividad no solo prescindible, sino perjudicial. Mata millones de animales cada año en nuestro país, condena a los perros de caza utilizados por los cazadores al abandono, al maltrato, en el peor de los casos a la muerte de maneras terribles. Esto lo estamos viendo todos los días y se ha constatado por protectoras, por refugios, por ayuntamientos que esto es así. Y por otro lado, evidentemente, está el perjuicio medioambiental, que yo creo que es indiscutible, que es el que provoca la caza en todo nuestro ecosistema. Por tanto, la caza debe ser prohibida. Chapu. Bueno, mi opinión es un poco contraria y distinta, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede hacer la caza? Porque en realidad los argumentos de la formación política que preside Laura dicen que los animales tienen derecho a la vida, ¿no? Con lo cual, no es una cuestión solamente de la caza, sino es una cuestión que afecta a muchas cosas. Es decir, si alguien es asesino por matar una perdiz, según los principios del animalismo, también lo es por matar un pollo, ¿no? Entonces, afecta a muchísimas cosas. El hecho de que haya abandonos en perros de caza, no creo yo que sea un argumento para querer prohibir la caza en la medida en la que haya abandonos en perros urbanos, de gente que tiene perros en sus casas, no es un argumento para pedir que se prohíba tener perros en las casas en las ciudades. Si hay bolas, los perdigones de plomo, que pueden causar un daño al medio ambiente, y habría que luchar contra eso y desarrollar avances ecológicos en la munición, sin duda, pues quizás también podríamos pedir que se dejen de tener perros en las ciudades por todo el vertido de plásticos, de bolsas de excrementos que terminan yendo al mar. Biodegradables. Es decir, claro, todo lo que se esgrime para prohibir la caza, en realidad se utilizaría para prohibir la gastronomía, la tenencia de mascotas, ahora profundizamos etcétera, en el ¿no? debate, pero vamos a escuchar también la impresión de Santiago Ballesteros y abrís el debate. Sí, buenos días. Muchas gracias por invitar a la Federación de Caza. Bueno, yo voy a responder con una afirmación, con un dato, porque yo creo que aquí hay que hablar con datos, sobre todo si son científicos, y luego quiero hacer también una pregunta, puesto que yo creo que hay que debatir, pero hay que debatir de todo, también sobre el animalismo. Entonces, el primer dato que yo quiero vertir aquí es que el tema de los perros a mí me causa estupor las cifras que maneja PACMA, cuando los únicos datos que hay es que el 88% de los perros, es decir, prácticamente la totalidad de los perros que se abandonan, provienen de zonas urbanas y no tienen nada que ver con raza de caza. Eso es lo primero. Segundo, la pregunta que yo quiero hacer. Aquí vivimos en una comunidad en la que la caza es muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. Hay nada menos que 250 pueblos, algunos de ellos bastante cerca, declarados en situación de emergencia cinegética por la plaga del conejo. Esto quiere decir que si no se cazara, pues no se podría sembrar, no se podría... Un segundo, termino enseguida. Entonces, mi pregunta, por ejemplo, a Laura es si ella... prohibiendo la caza, si va a ser ella la que de su bolsillo indemnice a los agricultores o la que solucione el problema, o lo va a solucionar el PACMA. Laura, vamos a intentar ser más breves en las intervenciones para que podamos... Claro, pero es un debate que hay que profundizar un poquito. Vale, yo respondo rápidamente a 2 cuestiones que has dicho. Lo primero, las cifras que se manejan sobre el número de animales de galgos o de perros de caza abandonados después de la temporada de caza, lamentablemente no son oficiales ni contrastables porque la mayoría de los galgos no están registrados. En esta semana hemos publicado información al respecto. La mayoría de protectoras que rescatan galgos lo hacen
hacen con animales que no tienen chip, que nunca han sido identificados, además de todos los que son descartados previamente, en las camadas y durante la fase previa al entrenamiento. Con lo cual, la mayoría de galgos y de otros perros de caza ni siquiera están registrados. Con lo cual, las cifras que dices que son de PACMA, lamentablemente no son nuestras, no las tenemos, ni siquiera son suficientes. Se quedan probablemente muy cortas. Y no lo digo yo, lo dicen las protectoras de animales que recogen miles y miles de galgos todos los años. Respecto a la otra cuestión que ha comentado, ya la dejo respondida, sobre la emergencia cinegética, que es algo que efectivamente se ha declarado en Castilla-La Mancha en 274 municipios. Me gustaría contar, para que la gente lo sepa, que en la mayoría de esos municipios existen granjas cinegéticas. Hablas de una plaga de conejos, en la mayoría... Eso es falso de toda falsedad. Está la información que la he estado Esa mirando esta semana, publicada en la página de la Junta de Castilla-La Mancha. El que es falso, el que es falso. Que aquí hay granjas cinegéticas. Perdona, está en la página de la Junta de Castilla-La Mancha. Las granjas cinegéticas de conejos, Laura, de liebres, de ciervos, de gamos... Con exquisito respeto, con el mayor de los respetos, te voy a decir, o que estás diciendo algo falso a sabiendas, no, te puedo asegurar que eso está publicado en la página de la Junta de Castilla-La Mancha, está publicado el Excel con todas las granjas cinegéticas. Por favor. 143 en la página en Castilla-La Mancha, muchas de las cuales son de conejos, de jabalíes, Mira, Laura, de ciervos... tú puedes decir lo que quieras, puedes manipular las cifras... Que es una granja cinegética, que habrá lo voy a explicar, voy a explicar que es una granja cinegética. Una granja cinegética es un lugar, una granja en la que se crían animales destinados a la caza. En Castilla-La Mancha hay granjas de ciervos, de gamos, de jabalís, de perdices rojas, de faisanes, de conejos, de liebres, y esta información, repito, está publicada en la página de la Junta de Castilla-La Mancha. 143 granjas cinegéticas en esta comunidad y, coincidentemente, muchas de las granjas de conejos, muchas de estas granjas cinegéticas están ubicadas en algunos de los municipios declarados en emergencia cinegética. Por lo tanto, se están criando animales en granjas para soltarlos y que los cazadores los puedan matar, y son ellos mismos quienes están provocando el problema. Así que respondo a tu pregunta diciendo que sean los cazadores quienes paguen a los agricultores los Madrid hay una plaga de jabalís y una plaga de conejos. Ocurre lo mismo, en todas las comunidades autónomas hay granjas cinegéticas. En el barrio de Hortaleza, donde yo vivo en Madrid, en el noroeste, no hay ninguna granja cinegética. No, evidentemente, no únicamente se encuentran donde existen granjas. Pero en cambio existe una plaga. De esto, y una plaga de conejos y una plaga de jabalís. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Sí, bueno, lo estábamos viendo recientemente en las tablas, que los jabalíes estaban cruzando las carreteras, estaban provocando accidentes de tráfico. También ocurre que hemos invadido el espacio de los animales, esto también hay que tenerlo en cuenta. Eso me recuerda el tuit que puso el PACMA, antes de presidirlo tú, tengo que decirlo, pero que hubo un tuit que decía que Chernobyl se había convertido en un paraíso para los animales y celebraban un poco la desaparición del ser humano después del accidente nuclear, ¿no? Es un poco curioso, pero ¿cuál es el problema, no? Cuando decía granjas cinegéticas, es decir, ¿cuál es el problema que tiene el PACMA con las granjas y con la ganadería? Porque hay un tuit aquí... las granjas cinegéticas, lo primero, en respuesta a él, es decir, he respondido concretamente eso porque él acusa una plaga de conejos en Castilla-La Mancha y, repito, hay 274 municipios. No, es que lamentablemente no tengo aquí... inventarse las cosas. Si alguien puede entrar en la página de Castilla-La Mancha y comprobarlo, entremos en este bucle ahora que se nos vaya el tiempo, por ejemplo. Hay 250 pueblos en Castilla-La Mancha, decías que están en ese peligro cinegético, y responde 143 Laura que hay 143 granjas. Y 180 en Aragón. Y otros 200 en la comarca de Guadalajara. Pero es que en todas esas mismas provincias y comunidades existen. Otra pregunta, vamos a hablar un poco también de la seguridad en la caza, que es importante, porque estamos viendo que muere gente. A veces ocurre, hace poco leíamos una última noticia de una persona que fallecía en Orense con 60 años por culpa de un disparo. Vamos a hablar de la seguridad en la caza. Unas veces es un compañero en la caza, o a veces también el propio cazador, que puede producirse ese disparo. También las obligaciones de señalizar los puestos en la celebración de las cacerías. Sí. ¿Qué pasa? No deben de estar algunas zonas muy acotadas, cuando el otro día falleció también una persona en Almería que estaba podando sus viñas tranquilamente. Si hay tantas reglas en la caza, ¿qué está pasando? Bueno, evidentemente no podemos, lo que podemos hacer es minimizar los riesgos. Podemos hacer que la caza sea lo más seguro, igual que la conducción de un ciclomotor o de un coche. Pero no podemos evitar que el riesgo sea cero. ¿Por qué? Pues porque al final es la condición humana, existe la imprudencia, entonces lo que hay que hacer es evitar minimizar. A mí me agrada que traigáis este tema aquí. Desde la Federación de Caza se está haciendo un esfuerzo importante desde hace mucho tiempo en sensibilizar, en incentivar a la gente y en recalcarle que la caza tiene que ser segura. Yo creo que en la inmensa mayoría de los sitios así es.
también hay situaciones como estas que me contabas. Bueno, yo una de las áreas de derecho en las que ejerzo es el derecho penal. También he publicado varios trabajos, entre ellos un libro de delito de maltrato animal. Lo digo también para que lo sepa la representante del PASMA, que es un tema que nos preocupa y que estamos totalmente en contra. Un segundo, por favor. Y lo que muchas veces ocurre es que también hay una responsabilidad compartida entre el señor que lamentablemente realiza un disparo de forma fortuita, hiere o mata a una persona, y también las víctimas en lo que se llama la autopuesta en peligro. Es como el señor que se tira a la carretera. Yo me voy a podar mi viña y que me maten de un tiro. Sí, es una situación absolutamente lamentable, y lo que hay que hacer es minimizar los riesgos. Pero hombre, digo yo que no se pondrá un puesto de caza delante de un sitio donde se va a vendimiar. Normalmente se avisa, ¿no? Se avisa unos días antes a todos los que están alrededor para que no sucedan estos... Ya, porque no podría podar las viñas yo un domingo si tengo ese día que he elegido para podar mis viñas, porque el control tiene que estar limitado de tal manera que yo no tenga por qué tener problemas. Según la legislación de cada comunidad autónoma. De todas maneras, en todo... Tengo que preguntar primero si va a haber ese día va a ir el cazador. No, pero mira, antes de yo ir a mi viña a podar. El cazador avisa. Pero será prioritario que yo como agricultor vaya a podar mis viñas antes de que el cazador vaya a hacer una actividad que no deja de ser... Pero eso lo dice el reglamento de cada comunidad autónoma, ¿no? Julia, al final es una cuestión de sentido común. Mira, yo tengo la doble condición de cazador y de agricultor. Entonces, quiero decir, hay cosas que son de absoluto sentido común. Uno no se puede meter en mitad de una cacería, porque lo que ocurre es que él mismo se está poniendo en riesgo. Déjeme que le rebata a la presidenta del PASMA, por favor. Gracias. Sí. El problema es que se ha secuestrado el entorno natural, se ha secuestrado el monte por parte de los cazadores. Ella comentaba, efectivamente, hemos perdido la libertad, el resto de personas, a pesar de que la mayoría de personas en este país no cazan, hemos perdido la libertad de poder disfrutar de nuestros espacios naturales, del monte, de los parques, incluso naturales, porque están plagados de cazadores. La inmensa mayoría del territorio, por ejemplo, en Andalucía, es un coto de caza. En el momento en que comienza la temporada de caza, la gente no puede disfrutar libremente del campo. Las personas armadas, como usted, que salen de su casa armados, son quienes secuestran el monte. A mí eso me parece una vergüenza, que el resto de ciudadanos y de ciudadanas no tengamos derecho a disfrutar de nuestro entorno de manera libre, porque están secuestrados nuestros montes por personas armadas. Hombre, yo creo que hay muchos sitios donde disfrutar de medio ambiente. No, pero bueno, corremos el peligro, porque efectivamente uno no puede ni siquiera podar sus viñas. Una pregunta al hilo de lo que estamos haciendo. Sin correr peligro. Porque según la parte de los cazadores, es necesaria una correcta con la caza gestionamos una correcta gestión del medio ambiente. ¿Cómo gestionamos entonces el medio ambiente para que no haya esa superpoblación, por ejemplo, de jabalí? Bueno, pues vuelvo a repetir, no lo quiero volver a contar porque ya lo he explicado. Existen en la mayoría de nuestro país miles de granjas cinegéticas. En Andalucía hay más de 200, en Castilla-La Mancha hay más de 143. Por tanto, en el momento en que dejen de criarse animales para repoblar zonas donde están cazando los cazadores, quizá acabemos con parte del problema. Por otro lado, evidentemente, siempre creo que tiene que existir la voluntad de buscar soluciones éticas y alternativas. Nunca podemos asumir que la única solución a cualquier problema es sacar el arma y disparar. Eso es lo que hacemos en este país y eso es lo que es una verdadera vergüenza. Hay soluciones si se quieren buscar. El problema es que lo que se está haciendo desde las instituciones y por parte del resto de partidos políticos es blindar y proteger a quienes van armados o también en el caso de la tauromaquia a quienes deciden disfrutar matando animales. Lamentablemente quienes no matamos animales, que somos la mayoría, quienes no disparamos, quienes no vamos armados, no tenemos esa protección que sí disfrutan. Yo te pregunto, ¿de qué manera podrían solucionar, por ejemplo, los agricultores el exceso de conejos? Es que están llamando muchos agricultores el exceso de conejos que se comen, yo qué sé, su viña, su pistacho, sus almendros, sus siembras. Pues mira, lo digo porque no tengo el papel, pero tengo el documento, sin más. Quiero decir, por ejemplo, no sé de dónde está llamando la gente, pero por ejemplo hay una granja de conejos en Vallehermoso de la Fuente, en Cuenca, y es uno de los municipios declarados con emergencia cinegética. No sé si hay, por ejemplo, algún agricultor... como granjas de conejos que habitualmente son granjas brigadas animalistas, brigadas animalistas, se dedican a atacar para liberar, como se han liberado los bisones, las granjas cinegéticas, quiero recordar que no sé si la gente comprende lo que es una granja cinegética en Castilla-La Mancha. ¿Por qué apareció una población de conejos? ¿Dónde apareció el primer conejo que empezó a criar? Ocurren varios problemas. Por un lado estamos... la naturaleza. Si aquí podemos referir a Darwin. Chapo y luego usted. A mí me gustaría una cosa de esa estigmatización de la gente con armas. Decir que la solución al problema es sacar el arma a disparar. Laura, y siempre vais dejando esta visión de
el cazador, un poco de Bugs Bunny, ¿no? El estigmatizado en el que siempre es cruel, enfadado, viejo, tonto y le añadís facha además. No, Aquí no. nadie dispara a nadie. La gente de la caza es No, absolutamente pacífica. Un momento, por favor. Toda la gente de la que os preocupáis por los accidentes es un poco extraño, ¿no? Porque os preocupáis del ser humano, pero luego en realidad alentáis una estigmatización, una censura y un insulto a la gente que caza, que se manifiesta en odio en las redes, en que a mis hijas les digan que les van a poner banderillas, Evidentemente, en todo sabes, ya tipo lo de hemos dicho muchas veces, agresiones. hemos coincidido en otros debates y lo he dicho, nunca hemos os importa compartido la en estado gente. de acuerdo. Eso no es verdad. No os importa Eso nada no es la verdad. gente, os Y no voy a importa dejar mucho el que permita animal. que digas algo así. No, Por yo tengo que supuesto dejar nos que nos importa digas la que gente. nosotros vamos No, disparando por ahí. Es que es algo así. Pero Es así. tú O sea, no- pero tú tú no mismo puedes acabas de decir eso. decir que los cazadores no disparan y no matan a nadie. Perdóname, matan animales. ¿A ti los animales no te importan? A mí sí me Pero importan. entonces la Y a la señora que gente está que le cocinando, importan los la animales, señora que está los cocinando linces. unas albóndigas ahora Momento. mismo, por lo tanto, es una asesina. No, Yo pero no, por está ejemplo, yo no he dicho, participando en para asesinato. empezar, No, pero estás usando vayamos una a palabra hacer. que yo no he para utilizado, muchas para personas empezar. pueden Entonces, ser unos bueno. asesinos. No, claro que lo es. Denuncia de Que ecologistas nos en está acción, escuchando. mueren 4 linces. Recordemos que el lince es una especie en extinción, que la Nadie Junta caza linces. de Comunidades Sí, sí, bueno, pues perdóname, fueron pero sí. No. Hombre, 4 claro que linces sí. a manos de cazadores en los montes de Toledo, es decir, aquí en nuestra región. Mal hecho, toda la cárcel del Fallecieron mundo. debido a la práctica del furtivismo. Una de ellas, una de las hembras, tenía 4 linces pequeños y por culpa de que esa madre murió fallecieron los Es que hijos. yo defiendo la caza, no defiendo el furtivismo. Eso pasó, bueno, Es no, como no, el yo furtivismo defiendo. es caza, no lo yo confundas. El defiendo, furtivismo yo es defiendo. cazadores. No, no es Sí, sí, caza. perdóname, yo pero son defiendo, cazadores. yo defiendo Estamos hablando de una especie conducir. protegida y en extinción. Yo defiendo conducir, igual que no y defiendo ir con mi coche a 120 por la A42, igual que no defiendo ir a 280 con 2 botellas de anís conduciendo Eso en es el coche. interesante. Por favor, Es pasar la la misma palabra comparación. al señor Ballesteros, por favor, que lleva un rato que quiere hablar. Muchísimas gracias. 2 cosas. Yo voy a ser más breve. Al tema de los linces. Fíjate si estamos de acuerdo con eso y si lo condenamos, que la Federación ya se personó, en este caso precisamente, como acusación popular y ha sido admitida su personación precisamente antes de ayer como acusación popular. Y vamos a estar ahí pidiendo que caiga todo el peso de la ley sobre este tipo de personas que en definitiva son delincuentes. Y también sobre las personas que abandonan ahora en este mes de febrero los galgos, ¿también Sí. nos vais a personar? Pues por supuesto, en los casos claros Pues tenéis donde muchas haya... personaciones que preparar, porque son miles. Perdón, Laura, yo he respetado tu turno de palabra, sí, solo era déjame un que infuso, termine. perdona. En los casos aquellos donde haya un delito y ese delito podamos conseguir una condena ejemplarizante, lo vamos a hacer. Un dato importante. Lo que es relevante es hablar con datos científicos. Aquí precisamente tuvisteis en la televisión de Castilla-La Mancha, no a un cualquiera, a un investigador que no es cazador, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es Cristian Gortázar. Ha publicado un libro recientemente sobre las especies cinegéticas en el siglo XXI. Es un libro científico, con rigor, y lo que concluyó Cristian Gortázar, que creo que no es sospechoso ni de ser cazador ni de ser animalista, es que la caza, le cito textualmente, es absolutamente necesaria. Quiero censurar, perdóname, que yo Sí, sí, he no, respetado termina. vuestros turnos de intervención y pido lo mismo. Sí, pero vaya terminando, por favor. Muchas gracias. La caza, o sea, no la podéis criticar con argumentos que son falsos, de toda falsedad. Y es que el problema es que esto nadie os lo dice. Y yo te lo tengo que decir. Sí. Haces una manipulación de los datos de las granjas. Se lo puedes preguntar, mira, a No, los no, tú has agricultores... negado que Perdona. existan las granjas. No, yo no he negado que existan las ¿perdón? granjas. No manipules ni... Has creo dicho no que lo que he dicho era Pues mentira. entonces no estábamos en el mismo programa ninguno de los 4 que estamos aquí. Vale. Perdona, yo te pido que por favor a los agricultores de Campo de Cristana, a los de Alcázar de San Juan, a los de Socuéllamos, a los de Pedro Muñoz, no sé si has tenido alguna vez contacto con ellos, vayas, te entrevistes con ellos y que te cuenten su problema. Y le cuentas entonces Si yo no pongo en el duda su problema de las problema, es que no le he granjas. puesto en Pero duda bueno, en yo ningún pregunto momento. otra vez, insisto, sobre los 12.000 perros abandonados, galgos, que Sí. fue el motivo de las manifestaciones que vivimos todos, de 12.000 miles de personas que salieron a la personas calle en tienes que toda No, España. numerosas manifestaciones. En por realidad, cierto. Presenta el pack, me abre usted, por favor, un Sí. poquito ahora. No, digo que como dicen que se van a personar en todos los casos, ya podéis empezar porque son pues 12.000 dice ella, seguramente perdona, sean lo de muchos todos más. los casos no. Vuelves otra vez a manipular mis palabras, Vale. lo has dicho en aquellos Todos los casos que podáis. en que realmente puede haber una condena ejemplarizante. Hombre, es que el abandono de un yo animal yo he publicado es un un libro delito. sobre el maltrato animal. Quiero decir, no estás hablando con una persona No, no, a la pero que no le yo preocupe estoy hablando, el asunto. Estoy hablando del abandono de animales, el abandono de galgos. Algunos, lamentablemente, son ejecutados por los cazadores, otros son abandonados en pozos, No, otros a son vosotros colgados os en... interesa Muy mal hecho. A mí me estigmatizar. gustaría, son a mí me miles, gustaría abrir un poco el cientos de foco, miles. abrir un poco el foco de este asunto, ¿no? Es decir, yo creo que está mal
y muy mal, y es un delito y hay que perseguirlo, y probablemente también los propios cazadores tengamos o tengan que llevar la iniciativa a la hora de denunciar al miserable que abandona a su perro, y eso adelante, es decir, que no vais a encontrar en mí un aliado del abandono animal, ni de colgar a un perro, ni de pegarle un tiro, ni de pegarle una patada. Es decir, pero ojo, porque este no es un problema único de la caza. No, no, no. Es decir, estamos hablando que yo hablo el 12%... de caza porque es de lo que venimos a hablar hoy, pero en cualquier tema podemos hablar. Claro, pero lo que tú pretendes es, por ese problema que es acuciante, sin duda, y lo comparto contigo, que es acuciante el problema del abandono, quieres prohibir la caza. Pero es que no es la única causa. Yo quiero prohibir la caza porque hay millones de animales que para mí son igual de importantes que los perros. Creo que los incisos se están convirtiendo un poco en interrupciones pues termina. Flagrantes. Luego te lo explico. Y yo te lo agradecería, como yo te escucho con mucho gusto, porque además me gusta que te expliques, ¿no? Tu visión del mundo, que es curiosa para mí. Pero el 88%... Sí, pero es verdad que su visión es la de muchas personas también. Bueno, son 300.000 votantes. No, pero es que no solamente las personas que votan a PACMA son animalistas, por favor. O sea, el mundo está cambiando. Y creo de verdad que debemos girar hacia adelante. El mundo está cambiando. Recupera mi tuit, venga. Voy a recuperar este tuit porque me parece curioso para que nos entienda la visión que utilizáis y que tenéis del mundo los animalistas. Bueno, dices... recoges el discurso de Joaquin Phoenix, excelente actor de Joker, cuando recoge su Oscar. Cuando dice, no creemos con derecho a inseminar, con derecho a inseminar, dice Joaquin Phoenix, y artificialmente a una vaca, robarle su bebé al nacer, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles, a tomar la leche que era para su cría y echárnoslo en el café con cereales. Y dices, estamos viviendo la historia en directo, es decir, no solo te parece mal la caza, sino que crees que la gente que está tomando leche, la gente que son ganaderos, que han forjado su vida a base de trabajo, adorando a los animales, y dentro de la cultura ganadera, tú crees que son los ladrones de bebés. Ese es el problema, que la ganadería no es como tú la defines, y evidentemente no es ningún secreto, y no tengo ningún complejo en decir que efectivamente en PACMA consideramos que debemos avanzar hacia un futuro donde la ganadería no tenga cabida. Pero es que lo hemos dicho siempre y no me avergüenzo de decirlo. Al contrario, estoy orgullosa. Entonces no venís a terminar con la caza, venís a terminar con la civilización. Pero es otro debate que vamos a tener. No, está incluido. Estamos con la caza, hoy no con la ganadería. Se van a poner a sonar los teléfonos porque es verdad que en esta... No, es que está llamando a toda la gente que bebe leche ladrones de bebés. Vamos a terminar, hablaremos otro día de la ganadería, vamos a terminar con cifras que también hay que destacarlas. Castilla-La Mancha tiene importantes ingresos de la caza, y eso hay que decirlo, 634 millones concretamente de euros de Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha pertenece a la caza. Sabemos que hay muchísimas actividades que tienen que ver con la caza, pero hay muchos puntos de vista que nosotros queremos contar, y como Estando Contigo es un programa abierto en una televisión pública, por eso hemos querido que distintos actores compartan sus puntos de vista, y ustedes ya tienen cada uno su opinión. 30 segundos, volveremos a abrir este debate. 30 segundos nada más para la última conclusión, por favor. Bueno, la caza es absolutamente... O 30 para todos, me dicen, así que es lo más breve posible. Absolutamente necesaria. Y desde luego aquí, que no tenemos industria, que no tenemos el Bernabéu, que no tenemos el Congreso de Móvil, pues desde luego quitarle a pueblos del Campo de Montiel o de la comarca de Almadén o de cualquier comarca deprimida de Castilla-La Mancha, la caza, sinceramente, me parece un crimen. E igualmente, con el máximo respeto, te digo que me parece vergonzoso proponerlo en esta región. Yo voy a intentar entender y quiero entender que en realidad o tú o toda la gente a la que tú representas, entiendo perfectamente que no les guste, que les repugne, que le exceda su sensibilidad, y que, por ejemplo, entrar en una cacería o participar en ella, como ha sucedido, les suponga un problema enorme. Pero que no quieran prohibir, porque ¿qué pasaría en este país si todo el mundo quisiera prohibir lo que a él le repugna? Viviríamos en el infierno. Y por último, Presidenta, por favor. Bueno, pues yo lo único que quiero decir es que nuestro planteamiento no sé qué él define. A nosotros nos importan los animales, les consideramos importantes, nos sentimos orgullosas en PACMA de decir que son efectivamente importantes. La caza es una actividad que atenta contra ellos y, por tanto, la caza debe ser prohibida. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí Santiago Ballesteros, abogado y asesor jurídico de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Chapua Poelaza, periodista, y Laura Duarte, presidenta de PACMA. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A los que seguiremos con estos debates y muchas gracias, de verdad. Venga, la crónica social. Vamos, vamos.